Estamos viendo un vídeo de pesca submarina profunda del pescador Enrique Saura, en donde lo estamos viendo descender a 40 metros de profundidad. Como podéis ver, en el brazo izquierdo es donde lleva él el carrete de seguridad, el doble carrete. En el fusil tiene uno y en el brazo lleva otro. Os digo que él lo lleva en el brazo izquierdo porque él es zurdo. Yo, que soy diestro, lo llevo en el brazo derecho. Lo llevamos justamente en el brazo que utilizamos para el fusil, aunque yo lo llevo directamente atado desde que bajo y él lo ata después. Pues ya vemos como al llegar al fondo, delante suya se ha levantado esa gran nube de polvo. Eso solo puede significar que hay un mero en esa visera. Y rápidamente le ve el morrito y dispara. No ha encendido la linterna hasta después, ya que lo estaba viendo claro, y si enciende la linterna es muy probable que lo espante. Y aquí en el profundímetro nos enseña ese reloj, en esa profundidad de 39,9. Pues ya vemos cómo empieza a subir para arriba, pero está un poquito liado, por lo que tranquilamente, y sin dejar de subir, se tiene que empezar a quitar todos esos nudos. Y ya va para arriba. Vemos cómo tiene el carrete de fusil, pero también el de brazo. Por lo tanto, no se ha molestado ni en coger el fusil. Directamente ha seguido subiendo para arriba y soltando carrete de brazo. Pues 1 minuto 46 segundos en bajar a esos 40 metros de profundidad y capturar ese mero. Y ya desde arriba, pues a recoger. Mero. ¿Qué? En los 30 no te entiendo. Estoy subiendo. Y bailando esto se ha quedado suave. Cuidado. Sí, no. El barquero me estaba explicando cómo veía en el sonda, cómo estaba el peso colgado en 30 metros de profundidad, ya que unos cuantos metros antes es donde deja Enrique el peso para poder descender hasta el fondo, los últimos metros, y así que los pescados se asusten un poquito menos. Pues ya tenemos este mero, el cual sube para arriba rápidamente. Ahí vemos como el fusil sí que tenía carrete, pero en esta ocasión solamente utilizó el de brazo. Yo también siempre llevo 2 carretes. Y aquí nos enseña ya el mero, con un disparo fulminante. Pues nos vamos con la segunda bajada, la cual, como ya habéis visto en el título, también captura un mero. También prácticamente de la misma manera. Antes de llegar al fondo, ya lo va a ver. Os voy a poner la flechita para que veáis dónde está y cómo sale corriendo el mero hacia la cueva donde se va a esconder. Mirar como metros antes de llegar al fondo ya empieza a mirar para todos lados y ahí lo localiza. Ahí está el mero. Por lo tanto, suelta el fusil y no pierde de vista el mero, el cual está corriendo. Desde la parte izquierda se ha venido a la parte derecha de aquella piedra de enfrente y se ha quedado en la puerta de la cueva. Y antes de que se metiera, ahí vemos el disparo que le ha dado. Por un momento pensé que no lo iba a conseguir, pero lo ha sacado. Y ya empieza a subir para arriba. Y en esta ocasión no tiene carrete en el fusil. Por lo
tanto tiene que volver a utilizar el carrete de brazo. Yo siempre lo llevo atado. No espero a tener esta necesidad de tener que atarlo. Un minuto, 52 segundos de apnea. Bajar a esa profundidad abisal para conseguir coger este mero, el cual ya vemos cómo viene para arriba. Pues podéis decirme ustedes si estáis acostumbrados a pescar con ese carrete de brazo o simplemente lleváis el de fusil. Lo que sí es aconsejable y casi obligatorio es que tenéis que llevar un carrete, si no es muy probable que perdáis el fusil cualquier día. Hay gente que lo prefiere llevar siempre en el brazo. Desde luego el fusil se hace más liviano. Pero en mi caso, ya os digo, llevo los dos carretes. Muchas veces con las aguas oscuras donde pescamos, si un carrete se encasquilla, utilizamos el otro. Así nos aseguramos de no tener alcance. Pues nada, con esta imagen ya despido este vídeo de Enrique Saura, que espero que os guste y os leo los comentarios. Gracias. Cuidado con la aleta. Súbelo, las dos manos. Oh, fuerte, mariquita. A ver, enséñalo, enséñalo. Ese es bueno, vale.